Le invito a abrir su Biblia. ¿Salmo qué? ¿Qué salmo estamos? 49, sí, correcto. Estamos en el Salmo 49. ¿Listo? Entonces le invito a que abra su Biblia, que aliste allí su Biblia en el Salmo 49, que se disponga para que meditemos o hacer una pequeña reflexión acerca del Salmo 49. Listo, entonces lo voy a leer haciendo honor a la fidelidad a nuestro pastor que dice que utilicemos la nueva versión de las Américas. Así no esté, entonces vamos a ser fieles a lo que él nos enseña y vamos a leer, voy a leer en la nueva versión de las Américas. ¿Listo? Salmo 49. Entonces, como título tiene allí la insensatez de confiar en las riquezas. Dice para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Versículo 1 dice, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres. Pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte de los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, asimismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero su entendimiento es como las bestias que perecen. Amén. Oremos. Padre celestial, Padre precioso, es tu palabra, Señor, la que hoy tenemos aquí en nuestras manos, la que leemos, Señor. Yo te pido que tú nos guíes para entenderla, Señor, y como orábamos al principio, que sea ese bálsamo, que sea esa miel que entra por nuestra garganta y trae frescura, Señor, y trae aliento y trae fuerzas, Padre celestial, alcanzado, Señor, que renueva las fuerzas, Padre celestial. Yo clamo a ti, mi Señor, para que tú nos guíes y nos diriges en esta noche, Padre celestial, para ser alimentados con tu palabra, Señor, para poder alimentar a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo te exalte, te glorifique en todo momento, en toda circunstancia, Señor, podamos darte la gloria solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no sé, pero a mí siempre me tocan los salmos que casi nunca tienen contexto o no tienen un contexto definido. Ustedes dirán, es que Juan no hace la tarea bien, porque Camilo la vez pasada eso nos daba un contexto y leía en otros pasajes y nos decía este salmo fue, o salió de cierta circunstancia o fue citado en tal circunstancia, el pastor también, pero es que el Salmo 49, mis hermanos, este salmo
no es un salmo que se practicaba en la liturgia o en las reuniones del pueblo judío. Esto no lo cantaban cuando salían en victoria. Este tampoco es un clamor de cuando el pueblo estaba en ciertas circunstancias y clamaba a Dios. Tampoco es un salmo así. Como hemos visto, ya llevamos 49 salmos y hemos pasado por diferentes tipos de salmos. Pues este salmo no es así. Este salmo es un salmo sapiensal o de sabiduría. ¿Sí? Si usted está apuntando, entonces usted puede colocar ahí, Salmo 49 es un salmo de sabiduría o sapiensal. Pero, mis hermanos, ¿qué es sabiduría o cuál es la diferencia entre tener conocimiento y ser sabio? Porque pues muchas veces hablamos, bueno, este es un salmo de sabiduría, este es un salmo de lamento, y bueno, de lamento pues vamos a sacarlo por lógica, vemos el clamor que hay, ¿no? Las expresiones. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que es un salmo de sabiduría o sapiensal? Por eso mi pregunta, y el que quiera abrir su micrófono y participar, ¿qué es sabiduría o cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? A ver, ayúdenme. No solo mis hermanos. Oiga que los corché. Bueno, quizá el conocimiento se queda simplemente o mejor, la sabiduría trasciende a la práctica, mientras el conocimiento queda solo como un saber aprendido. Muy bien, gracias, Cristian. Es eso, la sabiduría, o sea, conocimiento es solamente se queda en la mente. Por eso cuando se habla de alguien sabio, es esa persona que es capaz de poner en práctica el conocimiento, ¿sí? Yo tengo por aquí, yo escribí por aquí, dice, el sabio pone en práctica el conocimiento. Una persona sabia es aquella que reacciona de una forma correcta ante las diversas circunstancias en la vida, dirigido por un buen conocimiento. Eso lo escribió el filósofo y estudioso Juan Carlos Castro. Si quiere poner ahí de dónde sale esa fuente. Se la voy a volver a leer, porque es que me quedó muy bonita. El sabio pone en práctica el conocimiento. Una persona sabia es aquella que reacciona de una forma correcta ante las ante las diversas situaciones en la vida, dirigido por un buen conocimiento. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque este salmo es un salmo que nos da sabiduría. O sea, este es un salmo que nos va a ayudar a vivir diariamente. O sea, él tiene algo que nos va a enseñar, o sí, que nos va a enseñar a vivir. Esto no es para que usted lo deje allá en su cabecita guardado, sino que es para que usted lo ponga en práctica en su vida, en su cotidiano vivir, en su día a día. Usted, este salmo está escrito aquí para que usted lo viva, para que usted, dirían por ahí los profetas, para que usted se apodere de él, ¿sí? se apodere de este salmo y lo viva cada día. ¿Listo? Entonces, el tema de este salmo, de este poema, es el siguiente, y por eso habla de sabiduría. Es cómo vivir a la luz de una muerte inevitable. Cómo vivir a la luz de una muerte inevitable, especialmente al considerar la prosperidad del rico o del malvado. Yo quiero que usted mire por un momento el Salmo 49. Mire el versículo 12. Ya vamos en el versículo 12, ya vamos a terminar, sin haberles dicho el título. Versículo 12, ya lo tiene, dice, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que ¿qué? Que perecen. Ahora, mire el versículo 20. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que ¿qué? Que perecen. ¿Sí? Entonces, este salmo tiene sabiduría y nos va a hablar de la vida. Entonces, cuando hablamos de sabiduría y del diario vivir,
se nos tiene que venir a la mente otros libros de la Biblia, ¿sí? Entonces usted tiene que acordarse de Eclesiastés. Entonces la pregunta es, ¿quién escribió Eclesiastés? A ver, alguien que me conteste, ayúdeme. ¿Quién escribió Eclesiastés? Bueno, uno solo. ¿Quién escribió Eclesiastés? Bueno, por aquí me ayudan. Es que estoy en casa ajena y estoy donde mi hermano. Diana dice que Salomón. ¿Quién era Salomón? El hombre que le pidió sabiduría a quién? A Dios. Y si usted lee este salmo, va a ver que está muy relacionado con Eclesiastés porque tiene mucha sabiduría y viene a hablar acerca de la vida, ¿sí? Viene a hablar de la vida. Si quiere, vaya, si no me cree, vaya a Eclesiastés capítulo 1. Si quiere, abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Y vamos a mirar de qué habla Eclesiastés para que nos dé aún más luz acerca del Salmo 49. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo que con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso era, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Y Salomón aquí en Eclesiastés viene a hacer una tesis, dirían por ahí los estudiosos, de lo que es la vida, ¿sí? Y es como una depresión porque Salomón entra a estudiar la vida y a adquirir sabiduría, viene a decir más abajo ahí en Eclesiastés, y a conocerlo todo, y era el hombre más sabio y el hombre más rico, y dice que todo lo que su ojo quiso, dice en Eclesiastés, dice que todo lo que el ojo quiso, él lo complacía. Todo lo que Salomón quería, él lo cumplía. Y para al final decir que todo es vanidad de vanidades, que todo pasa, que es como la vida no tiene sentido, o sea, nosotros nacemos y nacemos para morir, ¿sí? Entonces, ¿de qué sentido tiene que el hombre trabaje? ¿Qué sentido que tiene el hombre que estudie? Si final, como lo decía el texto que estamos leyendo en el Salmo 49, dice tanto el sabio como el necio o como el falta de entendimiento, juntos van al mismo hueco. O sea, juntos van a morir. Tanto el rico como el pobre, juntos van a morir. ¿Sí? Entonces, este poema que tenemos aquí nos va a dar un enigma, un secreto acerca de la vida. Nos va a contestar preguntas que ni aun los más filósofos, expertos, psicólogos han podido contestar acerca del propósito de la vida. Usted ve muchos jóvenes preguntándose, bueno, ¿y la vida tiene sentido? La vida no tiene sentido, la vida no tiene lógica, la vida, ¿para qué uno estudia? ¿Para qué si igual vamos a morir todos? Entonces esto no tiene ningún sentido. Y eso es lo que el Salmo va a empezar a tratar. Yo quise dejar ese versículo que está ahí repetido 2 veces como título, mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Ese es el título. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá,
y no le quise quitar el pedacito más bonito. Es como las bestias que perecen. Ese es el pedacito más bonito del título, entonces no lo quise quitar. Queda un poquito largo, homiléticamente me rajo, pero es que es el versículo completo y creo que es el tema que está tratando el autor del Salmo 49. Este salmo se da, muchos dicen que se da en una conversación de alguno de los poderosos de Israel que está buscando un psicólogo, está buscando una consejería porque él ve que la gente se muere y no importa cuánta plata tenga, no importa qué tan sabio sea, igual la persona muere. Y entonces se encuentra en un momento así de una crisis existencial, dirían por ahí. Y muchos dicen y alegan que este poema o esta canción sale de ahí, de uno de los poderosos de Israel, pidiendo consejo acerca de la vida. Y la primera división que tenemos allí es del versículo 1 al 4. Y como diría el pastor Sugel, he titulado esta cena un llamado universal a escuchar sabiduría. Del 1 al 4 tenemos un llamado universal a escuchar sabiduría. Ahora yo quiero que usted me acompañe y vea lo que dice el salmista. Dice, oigan esto, pueblos todos, escuchen habitantes todos del mundo. Y vuelve y recalca, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. O sea, él lo que está haciendo aquí es diciendo, lo que vamos a hablar y lo que yo les voy a decir es para quién, para todos. Tenemos salmos donde el salmista se dirige a grupos específicos. No sé si ustedes recuerdan alguno, cuando habla al pueblo de Israel, que le dice, oye, pueblo del Señor, o cuando habla directamente a los enemigos, dice, ustedes son los enemigos de Dios, o cuando clama a Dios, él especifica a quién se está dirigiendo. Pero mire que aquí él no hace excepción entre el pueblo de Israel, los enemigos o otras naciones, sino que él lo que hace es a todos los llama a escuchar. O sea, lo que está diciendo este salmo es tanto aplicable para el pueblo de Israel como para las otras naciones. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que también es aplicable para cualquier generación, en cualquier época y en cualquier nación, en cualquier ciudad. Lo que el salmista está diciendo aplica para todos. Es sabiduría para todos. No es solamente para el pueblo de Israel, no es solamente para la iglesia, sino es para todos, porque él aquí lo está diciendo. ¿Y qué es lo que va a hablar? Versículo 3. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Entonces aquí es donde yo les digo, él va a contestar aquí una pregunta de, ¿cómo se dice? De cuando uno entra en problemas de existencia. Entonces, el salmista aquí va a contestar la pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué existo o para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? El salmista ha de revelar una verdad de una realidad tanto del pobre como del rico, como del que tiene poder, como del que es siervo y humilde. Así que el llamado es para todos. El salmista hablará sabiduría y, como les decía, dará respuesta a un enigma, que es esa pregunta que el ser humano se hace cotidianamente. ¿Para qué la vida? Y como lo veíamos en Eclesiastés, lo decía Salomón. Salomón decía que la vida es como nieblina, que en la mañana se ve y ya en la tarde ya no está. Entonces, el salmista lo que va a exponer aquí es acerca de la vida, ¿sí? Por eso allí en el versículo 5, versículo 5, él va a hablar que las riquezas no alcanzan. O
sea, las riquezas no alcanzan a darle el propósito verdadero de la vida. Las riquezas no alcanzan para que el hombre pueda redimir su alma o sacar su alma de donde se encuentra. Las riquezas no alcanzan. Y eso lo encontramos del versículo 5 al versículo 12. Pero algo que nos tiene que llamar la atención es que él empieza con una pregunta. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y él por qué habla de temer? ¿Sí? Y mire que, en efecto, en momentos de dificultad extrema, especialmente cuando la muerte amenaza, los temores relacionados con los enemigos poderosos adquieren una dimensión más grande en nuestra vida. No sé si ustedes recuerdan a Elías. ¿Sí se acuerdan de Elías? Elías que le quitó la cabeza, no me acuerdo en este momento a cuántos profetas, y vino una mujer y le dijo que lo iba a matar. ¿Y qué pasó con Elías? Salió corriendo, huyendo y entró en una depresión, ¿sí? En esos momentos de amenaza, cuando nosotros quizás estamos pasando por dificultades, nos acoge el temor. Viene el temor, y más en estas circunstancias, como lo está diciendo aquí el autor, hablando acerca de la muerte, cuando quizás hay persecución, cuando quizás somos perseguidos por gente con autoridad, con gente que tiene dominio, que tiene poder. Entonces viene ese temor que a veces nos hace tomar decisiones equívocas, o que quizás muchas veces, y la mayoría de veces, el temor nubla nuestra visión. La mayoría de veces, y casi siempre, el temor nubla nuestra visión. Y miren esto, mis hermanos, nublan nuestra visión de una realidad. O sea, no nos deja ver la realidad tal como es. Muchas veces vemos noticias y vemos y se hacen especulaciones acerca de que, bueno, si sube fulano de tal a la presidencia, la iglesia será perseguida y se le cerrarán las puertas y a los cristianos les van a quitar el trabajo y que no sé qué. Y uno empieza a armar eso en la mente y llega a la casa, mejor dicho, llorando y sufriendo, y ya usted ya no está gozoso, sino anda triste a todo momento porque la iglesia será perseguida. Pero esa es la realidad. En eso es lo que estamos viviendo ahorita hoy. Se cerraron las puertas de la iglesia y ya no podemos entrar. No, eso no es lo que estamos viviendo hoy. Que muchos dicen que va a pasar, bueno, aún el mismo Señor dice que van a venir tiempos difíciles, yo no estoy diciendo eso. Pero mire que lo que nos están diciendo es que eso es lo que va a pasar y nosotros lo estamos trayendo al hoy, y esa preocupación, por eso se habla de preocupación, porque no es algo que sea el de hoy, sino que es del mañana, lo estamos trayendo al hoy y ocupándonos de eso hoy, de la situación, y trae temor a nosotros y nubla nuestra visión y hace que nosotros perdamos la realidad, la verdadera realidad. Que tengo que aclarar que la verdadera realidad, ¿en dónde está? En la palabra del Señor. La realidad verdadera del mundo hoy está en la palabra del Señor. La verdadera realidad de nuestra vida y de nuestra situación está en la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿quieren saber quién es usted realmente? Lea la palabra del Señor. ¿Quiere ver la realidad del mundo hoy? Lea la palabra del Señor. ¿Quiere ver la realidad de los enemigos y de los que lo persiguen hoy y de los que persiguen a la iglesia? Lea la palabra del Señor. Porque muchas veces dejamos que las adversidades nos llenen de temor y nublen nuestra visión. Por eso la pregunta del salmista es: ¿por qué he de temer en días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas?
Y bueno, y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no ha de temer si a usted lo está persiguiendo Saúl, que es el rey, que es el poderoso, que tiene el dominio y tiene la autoridad y lo está buscando para matarlo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tener temor? Pues el versículo 7 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. ¿Sí? O sea, la riqueza no alcanza, ningún, ningún, no se puede aplicar lo que dice la propaganda, ¿no? Que para el resto hay, bueno, se puede aplicarlo la propaganda. Eh, para la redención solamente el Señor, para el resto existe Mastercard. Le estoy haciendo propaganda a las tarjetas de crédito. Pero en cierta forma, Dios es soberano y ante Dios, o sea, la vida no tiene sentido fuera de Dios y las riquezas no hacen que la vida tenga sentido. Entonces aquí tenemos que volver a Génesis. ¿Quién creó al hombre? Dios. Y Dios lo creó con un propósito de exaltar y glorificar su nombre. Y muchas veces nosotros pensamos que el dinero puede solucionar muchos problemas que nosotros tenemos. La gente piensa que con dinero puede satisfacer su vida, conseguir lo que ellos quieren y entonces serán plenos, dichosos. Pero yo les pregunto, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que dice el Salmo capítulo 1? ¿Eso es lo que dice el primer Salmo que leemos allí? No, no, eso no es lo que dice la palabra del Señor. El hombre piensa que teniendo riquezas entonces va a ser pleno y va a estar completo. Mis hermanos, algo que nos tiene que llamar la atención es que el Señor Jesucristo habló y exhortó mucho acerca del dinero. Muchos dicen que habló más del dinero que del infierno. Y es que la palabra misma lo dice, que tengamos cuidado porque muchos que quieren enriquecerse, ¿qué pasa con ellos? Se desvían o se desviaron, ¿sí? Están en lazo, se vuelven esclavos del dinero. Y es porque pensamos que si nosotros tuviéramos un poco más de dinero, entonces estaríamos satisfechos, estaríamos completos. A mí me gusta mucho lo que dice Filipenses y muchos interpretan mal a Pablo cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que está diciendo allí Pablo es que no importa si está en escasez, la fuente de gozo, su fuente de gozo, su fuente de alegría, su gozo está en ¿quién? En Cristo Jesús. Si está en abundancia, la fuente de su gozo es ¿quién? El Señor Jesucristo. En este momento se me va la cita, pero viene a mi mente, hay un proverbio, si no estoy mal, que dice, hay una oración que se hace, Señor, no me des más si tú sabes que he de olvidarme de ti, ni tampoco me quites si tú sabes que he de renegar de ti. O sea, la oración lo que está diciendo es, Señor, colócame en la situación donde tú sepas que yo voy a estar satisfecho en ti, en Dios, en tu palabra, no en las riquezas, no que no te esté renegando porque hay escasez, pero tampoco en la abundancia donde yo me olvide de ti, ¿sí? Porque el, el impío piensa y cree que en las riquezas está el todo de la vida. Y bueno, Salomón podría decirle, estás engañado, amigo mío. Yo lo obtuve todo y todo eso fue vanidad de vanidades. Ahí no hay nada. Ahí no hay deleite. Ahí no hay plenitud. En las riquezas no lo hay. En las riquezas hay esclavitud. Algo que leía y que siempre traigo a mi mente. ¿Saben dónde está el nivel más alto de suicidios en todas las ciudades? ¿Dónde es donde la gente más se quita la vida? ¿Dónde es donde la gente más atenta contra su propia vida?
es en los sectores donde hay más poder adquisitivo, donde hay más dinero. Y es lógico porque pues esta gente lo tiene todo, se puede decir entre comillas, ¿no? Y por eso empiezan a consumir y empiezan a llevar sus vidas desenfrenadas porque no le encuentran sentido a la vida. Al menos los pobres piensan y viven engañados de que si trabajan un poco más y obtienen un poco más de dinero, van a ser felices. Entonces invierten su vida buscando el dinero. Están ocupados buscando dinero, pensando que en el dinero está la felicidad, ¿sí? Está la plenitud del ser. Pero pues los ricos y los poderosos pues ya lo tienen y al tenerlo todo se dan cuenta que allí no está, que la vida no tiene sentido, que se siguen sintiendo igual de vacíos, se sienten igual de sucios, sin propósito, porque ya lo tienen todo. Dice el versículo 7, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Mire lo que dice el versículo 9, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Y, y yo no sé ustedes, todo mundo busca, se me fue y no lo apunté, lo que vende Amparo Grisales. ¿Qué es lo que vende Amparo Grisales? El secreto de la eterna juventud. Ya me acordé. Todos buscan el secreto de la eterna juventud. Todos, si nosotros como iglesia montáramos una fábrica de algún producto que haga sentir joven a la gente y que no se envejezca tan rápido, mejor dicho, tendríamos muchísima plata, porque eso es lo que busca la gente, ¿sí? ¿Qué es lo que más se vende? La belleza, cosméticos para las mujeres, para los hombres hoy también, porque la gente lo que busca es la eternidad, no morir, huirle a la muerte. Mire que la muerte es, dicen por ahí, es la cita más segura que tiene todo el ser humano y es para la que menos se prepara. Aún entre nosotros los cristianos, la muerte, y eso que la palabra de Dios dice que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ¿sí? Que su aguijón, ¿dónde está? Aún ni siquiera nosotros vemos la muerte como algo bueno. Ahora, yo no le estoy diciendo que anhele la muerte, pero no, la forma de que nosotros veamos la muerte no tiene que ser igual a como la ve un impío. Un impío le ve terror, temor a la muerte. La palabra del Señor dice que para Dios, Él tiene en alta estima la muerte de los suyos, ¿sí? Entonces yo creo que la posición de un cristiano debe ser la posición que nos muestra el apóstol Pablo, tener esa lucha. Bueno, a mí me gustaría partir de este mundo, o sea, morirme y estar con el Señor y deleitarme con el Señor, pero tengo esa lucha de quedarme aquí y seguir compartiendo el Evangelio con ustedes, con mis hermanos. Y creo que esa es la posición que debe tener un cristiano frente a la muerte. Cuando un ser querido parte, claro, hay dolor en nuestro corazón porque no le vamos a ver por un tiempo, pero para nosotros hay esperanza, también lo dice Pablo. Pablo dice que para nosotros hay esperanza, porque él dice, hablando así de una forma, él dice que estamos dormidos, pero no es que estemos dormidos, sino que vamos a la gloria de Dios y vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Pero aún así el incrédulo y el impío buscan nunca encontrarse con la muerte. Le huyen a la muerte, le tienen temor a la muerte. Ahora nosotros no estamos corriendo a encontrarnos la muerte, ¿no? Pero espero que usted me entienda la idea que quiero plantear aquí. Ellos buscan huirle a la muerte, pero nosotros vemos la muerte como algo natural que tiene que pasar en nosotros y que va a ser un paso glorioso porque vamos a estar con nuestro Señor, vamos a estar con nuestro Rey. Pero entonces lo que nos muestra el texto es que ellos quieren pasar a la eternidad, ¿cierto? Pero que sean una vida eterna sin tener que pasar por Dios.
Ellos quieren pagar por su redención. Ellos quieren, y esto se ve mucho en la religión católica. Se ve cuando la gente paga la misa por el pariente que ya murió, pero lo vimos el domingo en la clase, ¿se acuerdan? Que nosotros no tenemos por qué orar por los muertos, ¿sí? Y el muerto, muerto está. Si alguien se murió sin Cristo y está destinado a la condenación eterna. La Biblia en ningún momento nos enseña que ellos, después de haber muerto, tengan opción de creer. Hoy es el día de la salvación, como dice la palabra del Señor. Hoy es el día oportuno para que se arrepienta. Mientras estás vivo, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, las riquezas no alcanzan para redimir. Las riquezas no alcanzan para traer satisfacción a la vida. Las riquezas no alcanzan para que el hombre pueda darle un sentido a su vida o redimirse o poder volver a tener sentido en su vida. Versículo 11 dice, su íntimo pensamiento, que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres. Y el hombre así anda, y lo que quiere decir el versículo ahí, su íntimo pensamiento es que ese es su pensamiento a diario, que él va a vivir eternamente. Y mis hermanos, y es doloroso que aún nosotros también pensemos, o vivamos más bien en este mundo, pensando que vamos a estar aquí eternamente. Y esto me confrontaba mucho a mí también, porque a veces nos comportamos como si de verdad fuéramos a pasar la eternidad aquí. Y nos amargamos por unas cosas, porque Colombia no fue al Mundial, ya eso nos quitó el gozo en el corazón, ¿sí? Y nos amargamos por cosas, o a veces somos tan frágiles a las cosas que pasamos en este mundo, como si de verdad la eternidad la fuéramos a pasar aquí. Y esas son las actitudes de un incrédulo, de un impío, de alguien que ha rechazado a Dios y no cree en Dios. Piensa que su eternidad va a estar aquí en este mundo. Y por eso el versículo dice, y sus moradas por todas las generaciones. El versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. O sea, que lo que tienen aquí van a estar aquí para siempre. Y reflexionaba acerca de esto, y si nosotros no estuviéramos tan influenciados por este pensamiento, nosotros evangelizaríamos más, nosotros como iglesia predicaríamos más y dedicaríamos más nuestra vida al servicio del Señor. Pero muchos de nosotros estamos enfocados en el hoy y en el ahora, y pensamos que así va a ser eternamente. Y entonces aún así estaríamos dudando de la venida del Señor. Estaríamos dudando de que el Señor vendrá por nosotros, mis hermanos. Y eso era algo que me confrontaba muchísimo estudiando este pasaje. Y él cierra esta porción en el versículo 12, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Hoy el hombre puede estar en su resplendor más glorioso, ¿cierto? Pero mañana, ¿qué pasa? Se olvida. Mañana ya no está. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo al rico, ¿se acuerda cuando el rico dijo, bueno, ya tengo los graneros llenos de dinero, ahora alma, regocíjate, alégrate, ¿cierto? Gocémonos porque tenemos mucha plata. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, hoy vienen por tu alma. Se acabó tu tiempo aquí en la tierra. Ahora vas a pasar a la eternidad. ¿Y de qué te sirvió haber ganado todo esto si perdiste tu alma? Entonces, el versículo 12 nos viene a recordar esas verdades de que el hombre aquí es como la nieblina que en la mañana aparece, pero en la noche ya no está. Entonces, ¿cómo es que inviertes tu vida
¿En qué estás dedicando tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu tiempo, tus esfuerzos? Como iglesia, ¿a qué le dedicamos nuestra vida? Por eso, el tercer, la tercera división, podríamos decir así, o la tercera escena, será a Dios si le alcanza. La tercera escena del versículo 13 al versículo 20. Recordemos que anteriormente vimos que las riquezas no le alcanzan, pero del 13 al 20 vamos a ver que a Dios sí le alcanza. Y entonces la pregunta es, ¿si le alcanza a qué? Y el salmista sigue hablando acerca de que el camino de los insensatos será la muerte, o sea, será el castigo eterno, será el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Y todos los días caminan hacia el matadero, todos los días caminan hacia el Seol, viene a decir el versículo 14. Pero mire que en el versículo 14 ya aparece una palabra que dice rectos. Los rectos lo regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Y entonces aparece un glorioso pero en el versículo 15. ¿Sí lo vio allí? Versículo 15. Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder ¿de qué? Del Seol. Y entonces tenemos que recordar las palabras del Señor, ¿cierto? Tenemos que recordar, y algo que tienes que llamarnos la atención es que este salmo habla claramente acerca de la resurrección. Miren, mis hermanos, que leía en un comentario que no hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que hable tan claramente de la resurrección como este. Mis hermanos, el salmista no tenía toda la revelación completa. Él no sabía que el Señor Jesucristo iba a venir y iba a resucitar. Pero el Espíritu Santo lo guía y le da esta esperanza, una esperanza de resurrección, de que nos levantaremos de entre los muertos, porque Cristo se levantó, ¿sí? Porque Cristo resucitó, porque Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, cumplió toda justicia de parte del Padre, murió y resucitó para darnos vida a nosotros, para resucitarnos. Y esa es una verdad que debe estar latente cada día en nuestra mente. Cada mañana, saber que somos hijos de Dios y que el Señor nos levantará de entre los muertos para que nosotros podamos contemplar su gloria. Nada puede redimir un alma. Nada puede darle el sentido que anhela el alma como Dios mismo. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios, su vida no tiene sentido. Por más riquezas que tenga, por más propiedades que tenga, su vida no tiene sentido. No hay propósito en ella. El único que le da propósito a la vida del ser humano es Dios mismo, porque Él es el creador. Él fue quien le dio la vida al ser humano. Apartados de Dios, nada somos. Nada somos. Y es que la expresión que utiliza él es como las bestias que perecen. En Eclesiastés también había otro pasaje que comparaba a los hombres como las bestias, como los animales. Decía, Salomón dice, no hay diferencia entre los animales y los hombres porque juntos mueren y van al mismo hueco. ¿Sí? Y es que la persona que no está con Dios y no es redimida por Dios, su vida no tiene sentido. No hay propósito en su vida. ¿Cuál es el propósito de él? Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito y es de agradarle a Dios. Porque somos buenos esposos, porque nos esforzamos en ser buenos esposos, en amar a nuestra esposa, en cuidarla, en protegerla, en sostenerla, pues porque hay un Dios, porque un día estaremos delante de la presencia de Él
Y un día le rendiremos cuentas y queremos agradarle y queremos escuchar esas palabras: qué buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿qué? De tu Señor. Entonces hay un propósito en nosotros, mis hermanos. Cada día que nosotros nos levantamos, hay un propósito de agradar a alguien, de quien nos dio la vida, ¿sí? El Señor nos ha redimido, y no solamente es que nos ha redimido del infierno, ¿sí? Sino que Él nos ha dado un propósito en la vida. Dios nos da el propósito de vivir, y sin Dios no hay propósito en la vida. El hombre anda como una bestia. Es lo que está diciendo, no es que yo sea grosero, es lo que está diciendo la palabra. El hombre sin Dios y sin Cristo es como una bestia, es como un animal, anda por ahí. Mis hermanos, y dígame si la sociedad o nuestra sociedad no se comporta como animales. Los animales matan a sus crías. Y hoy vemos madres matando a sus hijos. Hoy vemos padres matando a sus hijos. Dígame si eso no es un comportamiento de animales. Y es lo que está diciendo la Biblia. Son como bestias. Y debemos darle gracias al Señor porque Él nos ha redimido y nos ha dado un propósito en la vida para vivir. Y lo que nos tiene que motivar cada día es Él, no las circunstancias que nos rodean. Y eso también me lo predico yo también, porque a veces las circunstancias que nos rodean nos afectan. Yo no digo que no nos afecten, pero es que nos afectan más de lo que nos deben afectar, ¿sí? Porque el Señor tampoco, si usted llora por algo que le está pasando, el Señor no le dice no llore. No, el Señor dice que todos los que estemos afligidos vayamos a Él, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Entonces Él no está reprochando cuando nosotros nos sentimos tristes, pero sí cuando nosotros entramos en esa amargura profunda por las circunstancias que nos rodean. Y entonces volvemos al primer versículo, cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, o la amargura se apodere de nosotros, y se nos olvide el precio de la redención, y se nos olvide de lo valioso de la redención. Si aún la misma palabra de Dios habla de la salvación o de la redención como ese oro, ese tesoro precioso que ha sido depositado en nosotros en vasijas ¿de qué? De barro. Y si para el Señor eso es un tesoro, para nosotros, ¿qué tiene que ser? Estamos en el versículo 15. Y mire que Él vuelve en el versículo 16 a insistir una vez más en no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta. Y ahí tiene un punto y coma. O sea que lo que viene a hablar después es como la consecuencia de eso. ¿Por qué no voy a temer? Otra vez le podríamos preguntar. Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Entonces de aquí es donde sale ese refrán que a ningún muerto lo echan con la casa y el carro y todo eso. Es verdad. El muerto vuelve al hueco y vuelve sin nada. Pero nosotros cuando morimos sí podemos llevar algo. ¿Sí sabe qué podemos llevar o no sabe qué podemos llevar? Nosotros nos podemos llevar. ¿Qué nos podemos llevar, mis hermanos? ¿Sí saben qué podemos llevar o no, no saben qué podemos llevar? La vida de aquellos que se han salvado por medio de nuestra boca. O sea, no porque nosotros los hayamos hecho salvos, pero sí que nosotros les hemos predicado la palabra del Señor. Qué gozo más grande del papá que puede ver a su hijo que ha creído en Cristo Jesús porque el papá le ha compartido el evangelio. No hay nada más glorioso de saber que nosotros cuando lleguemos al cielo, el Señor tendrá preparadas coronas para nosotros, para los que le hemos servido con amor, con entrega, con sacrificio. Nosotros sí llevaremos algo al otro lado. Nosotros sí llevaremos o haremos riquezas al otro lado. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Quisiéramos riquezas en dónde? ¿En dónde debemos hacer riquezas? En el cielo, donde no hay ladrones,
donde no se oxidan, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos trabajar para llevar cosas al otro lado. Mientras las cosas que están aquí en este mundo y los que la atesoran, pues aquí se quedarán. Y el versículo 19 dice, irá a reunirse con la generación de sus padres, quien nunca verán, mire esto, verán la luz. O sea, no hay esperanza. Para ellos ya no hay esperanza. Lo único que les espera es la ira de Dios, el castigo de Dios por la eternidad. Pero no me quiero quedar ahí. Pero para nosotros, los hijos de Dios, nos espera su misericordia, su amor, su gloria. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por algunos años? Sino por la eternidad. Siempre. Entonces recuerde, si usted ve que hay alguien que lo persigue, que le hace la vida imposible en el trabajo porque usted es cristiano, porque su jefe entonces se la tiene montada porque usted es el cristiano o el lambeladrillos o no sé cómo le dirán en su trabajo. Recuerde, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Ahora, no le va a decir esto a su jefe porque si no lo echa, pero téngalo en su mente. Antes ore por ellos y ore por la salvación de ellos, para que el Señor tenga misericordia y la salvación del Señor llegue también a ellos, mis hermanos. Mis hermanos, no dejemos que las aflicciones de este mundo nublen la realidad de lo que nos espera en la eternidad. Siempre permanezcamos, como diría el apóstol Pablo, con los ojos mirando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para los que han creído en Cristo Jesús. No importando la circunstancia en la que nos encontremos, hay esperanza para nosotros en el Señor. No dejemos que este mundo nuble nuestra visión y que en las prioridades que nos dice la Biblia que tenemos que tener como prioridades, las desplacemos y coloquemos prioridades que el mundo quiere poner en nuestras vidas, sino que nuestras prioridades sean estas. Tengamos cuidado con querer hacernos ricos, porque recordemos que la Biblia dice que muchos que quisieron enriquecerse se enredaron en las cosas de la vida y ahora son esclavos de ellas mismas. Amén. I see